les damos la bienvenida una vez más para seguir participando de la segunda jornada de esta novena edición de la Semana Comex 2021. Y a continuación iniciamos la conferencia de Soft Landing, en la que 4 expertos y un moderador de lujo contarán temas que se deben considerar al momento de abordar un mercado de exportación. Contamos para este encuentro con la presencia de los profesionales Gustavo Fada, Valentina Almeida, Gustavo Eidlin y Marco Ureña. Asimismo, también el panel será moderado por Gonzalo Araque, CEO de NKS SRL. Perfecto, muy buenas tardes. Me presento, soy Gustavo Fada, miembro de la red Soft Landing World, ¿cierto? Que somos la primera y única red de profesionales y consultores especializados de Iberoamérica, y en el cual estamos cumpliendo un año de existencia, con presencia en Europa y en toda Latinoamérica. Es decir, somos más de 80 profesionales que conformamos la red, con presencia en 17 países, más de 100 ciudades, y es donde el empresario podrá escoger, ¿cierto?, el rubro y el servicio que necesita, con lo cual somos una auténtica marketplace de servicios. Hemos celebrado ya a lo largo del año 2021 un convenio con la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Por eso hoy, invitados aquí, vamos a participar y brindarle distintas herramientas a la hora de que las empresas puedan insertarse internacionalmente, ¿no? Por lo tanto, tendremos como es, disertantes de Argentina, como así también de Ecuador y de Costa Rica, para abordar los distintos mercados sectores. ¿Estamos? Entonces, sin más preámbulo y quedando abierto a cualquier tipo de consulta y sugerencia, para que nosotros podamos brindarle los servicios que tenemos en nuestra red, ¿cierto? De los más variados, desde los clásicos como asesoramiento legal, contable, auditoría, finanza, todo lo que tiene que ver con lo que tiene con planificación estratégica, marketing digital, servicios de coaching, con todo lo que tiene que ver con protección de intangibles, con el reclutamiento en materia de recursos humanos, en fin, una variedad múltiple de servicios que no nos llevaría mucho tiempo enumerarlos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, al Gobierno de Santa Fe, y hoy estamos presentes en esta Semana Comex. Así que bueno, voy a presentar a mis colegas y disertantes. En primer lugar lo va a hacer en representación de Argentina Gustavo Eidlin, quien es licenciado en Economía, diplomado en Negocios Internacionales y con posgrados en Planeamiento, Marketing Estratégico y Dirección de Empresas. Es docente e investigador universitario y nos va a introducir un tema muy interesante para los empresarios, que es cómo incluir un proyecto de exportación en el presupuesto de la empresa. Bienvenido, Gustavo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Saludo a mis colegas, a Marco, a Gonzalo, y a Valentina, y a Jackson Torres. Gracias, Carlos, y toda la Cámara de Comercio de Santa Fe y el Gobierno de Santa Fe por este espacio, y a Soft Landing World, obviamente, por acompañar. El tema que me toca es cómo incluir un proyecto de exportación en el presupuesto de la empresa. Y antes de comenzar, vamos a empezar a hablar primero de qué estamos hablando cuando hablamos de presupuesto, ¿ok? Vamos a nivelar y así hablamos todo en el mismo idioma. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, lo que decimos es que es el plan de acción de una empresa de manera cuantificada. O sea, de alguna manera, todas las empresas, o casi todas, deberían, al comienzo de año o un poco antes de comenzar el año, armar un presupuesto que les ayuda a ordenar, administrar mejor sus recursos y tener una cierta previsión sobre qué es lo que va a pasar en la empresa numéricamente y qué rentabilidad van a tener. Hay dos tipos de grandes presupuestos, si queremos decirlo de esa manera, que tenemos el presupuesto económico, que nos indica, o el estado de resultados, depende de cómo lo llamen, eso nos indica si la empresa va a tener utilidades o no va a tener utilidades, si va a ganar plata o no va a ganar plata, y el presupuesto financiero, que nos va a indicar si vamos a tener sobrante o faltante de fondos. Bien, ya entonces, entendiendo todos de qué hablamos cuando hablamos de un presupuesto, vamos a pasar al siguiente, en donde vemos lo que es una estructura, un estado de resultados, donde tenemos las ventas,
luego tenemos los costos variables, los costos fijos, y yo agregué un concepto que no es tan así, este concepto no aparece directamente en el estado de resultados, pero que ya van a ver después por qué lo agregamos, se llama costos relativos a la exportación, que van a ser todos los costos que tiene una empresa si quiere exportar. ¿Ok? Entonces tenemos los costos variables y los costos fijos, son los costos tradicionales de cualquier empresa, y después vamos a tener costos que solamente van a existir si la empresa quiere salir a exportar. Ya dentro de unos slides vamos a ver cuáles son. Bueno, a partir de acá, cuando hacemos ventas menos costos, tenemos el EBITDA, o el resultado operativo, que es el resultado de la operación. Luego tenemos los gastos financieros netos, descontados los ingresos financieros, y luego del impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, dependiendo en qué país estemos, tenemos lo que se llama el resultado neto. El resultado neto muestra, en la última línea, muestra cuánta plata la empresa ganó o perdió. Así de sencillo. A partir del resultado neto podemos sacar lo que se llama el margen neto, que es un indicador de rentabilidad, el más importante indicador de rentabilidad, que nos dice de toda la torta que representa nuestras ventas, qué partecita de esa torta nos quedamos nosotros como empresarios como ganancia. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos qué es un presupuesto, o ya sabemos qué es, cuando hablamos de presupuesto, ya sabemos cómo es la estructura de un presupuesto. Esta estructura está ordenada, en este caso, para que me entre en la pantalla, por trimestre, por quarter, pero se debe hacer mensualmente con un total cada trimestre para poder ir comparando trimestralmente resultados o desviaciones. Bien, sigamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer cuando armo un presupuesto es hacer lo que se llama la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Bueno, pensar en qué me voy a basar para armar este presupuesto. Y tenemos primero el contexto, o sea, toda empresa, todos nosotros empresarios, tenemos que operar dentro de un contexto de cada provincia, de cada uno de nuestros países, y dentro de un contexto que nos da el mundo también, donde nos dice, bueno, a ver, cuáles son las costumbres actuales, qué políticas económicas están habiendo, sea algún tipo de cambio tecnológico importante que nos tiene que hacer modificar alguna que otra acción que estemos llevando a cabo, algún tipo de cambio en políticas de sustentabilidad mundial, que también muchas veces, que cada vez están habiendo, son más seguidas y nos obligan de alguna manera a replantearnos las formas de fabricar. Bueno, todo eso se llama contexto y todos nosotros tenemos que de alguna manera, como decía recién, actuar bajo cierto marco normativo o cierto contexto. Luego, ya estando dentro de un contexto, tenemos que armar lo que llaman supuestos, porque todo presupuesto necesita supuestos para poder entender en qué nos estamos basando, en qué variable nos estamos basando para poder armarlo. Esos supuestos pueden ser, primero, macro, es decir, todas las variables o los cambios en las variables que no son decididas por nosotros, que son decididas por nuestros gobiernos, pero que así todo van a afectar nuestra actividad. Por ejemplo, tipo de cambio, por ejemplo, inflación, más que nada en Argentina. En Costa Rica creo que la inflación debe ser muy baja, casi inexistente, igual que en Ecuador. Tasa de interés, tarifas, regulaciones, entre otras variables macro, que de nuevo no podemos manejar nosotros como empresarios. Después sí tenemos los supuestos micro, que sí son decisiones empresariales que se toman dentro de la empresa, que tienen que ver con políticas de stock, o sea, cuánto me quiero sobreestoquear o no de cada uno de nuestros productos, condiciones de financiamiento, políticas de caja. Bueno, son todas decisiones internas que tenemos que escribirlas porque el presupuesto se va a armar en función a cómo vamos a estimar estas variables, a qué políticas tengamos en función de estas variables. Y luego, sí tenemos que, deberíamos armar, o sea, lo digo deberíamos porque no todas las empresas lo hacen, pero sería ideal tener varios escenarios. Y para armar esos escenarios debemos modelizar algunas variables clave, es decir, elegir cuáles son las variables que son más influyentes en mi empresa y modelizarlas. Quiere decir,
ponerles diferentes valores para ver cómo van a impactar diferentes valores en ese presupuesto y si van a impactar mucho o poco y cómo debería actuar si la realidad sucediese lo que yo estoy planificando. Bien, sigamos. Más tengo que planificar de manera estratégica. Bueno, primero, yo quiero exportar. ¿Lo exporto, exporto de mi país o me radico en otro país? Abro una sociedad en el exterior. Entonces, es una decisión importante a tomar y depende de la estrategia de la empresa si me conviene hacer una cosa o la otra. ¿Qué más? Si abro una sociedad en el exterior, ¿dónde me conviene hacerlo? Y cuando hice esta pregunta, la primera vez que di este slide, mi amigo Gustavo Fada me lo respondió en menos de 5 segundos, me dijo claramente, en principio, donde pago menos impuestos. Y es así, uno, si tiene que abrir una sociedad en el exterior, tiene que averiguar, bueno, dónde conviene impositivamente hacerlo, más allá de que hay otras variables intervinientes para poder tomar una decisión, semejante decisión, que no es una decisión que tomamos todos los días, pero a priori, una de las principales variables es dónde pago menos impuestos. Que eso no quiere decir evadir impuestos, significa en qué país tengo las mejores condiciones fiscales para poder abrir una empresa. ¿Ok? Sigamos. Entonces, vamos a separar y acá vamos a introducirnos. ¿Se acuerdan que cuando vimos el estado de resultados, había puesto yo un concepto que decía costos o gastos relativos a la exportación? Bueno, vamos a definir un poquito mejor qué son los gastos relativos a la exportación. Y vamos a separarlo en dos grupos. Uno son lo que llaman costos de exportación, que son los costos que yo tengo cuando hago cada operación de exportación. ¿Sí? Despachante, derecho de exportación en los países en los cuales existen los derechos de exportación, gastos financieros, fletes, seguros, etc. Entre otros costos que nos van a cobrar en cada operación de exportación que hagamos. Ahora, hay otros gastos que sí tienen que ver cuando una empresa decide salir a exportar, que no son de cada operación, sino que son gastos que uno tiene que asumir si uno quiere ser competitivo y quiere ser interesante para un comprador externo. Por ejemplo, costos de almacenamiento. Si yo quiero exportar a un país donde tengo 30 o 60 días de tiempo entre que me pide mi cliente, póngale cualquier país europeo, donde me pide mi cliente un producto, yo tengo que producirlo localmente y después llevarlo a otro destino mediante barco, bueno, no es cada vez más el mercado me está solicitando que los tiempos de entrega sean menores. Por lo tanto, conviene muchas veces tener en el destino ya mercadería almacenada para que la entrega sea rápida. Bueno, esto después Gonzalo quizás haga alguna acotación cuando tenga que dar su presentación. Y este tipo de alguna manera, de entrega rápida tiene un costo, no un costo de almacenamiento en destino. Después, otro tipo de costos de viaje, de relaciones públicas. En algún momento, si tengo clientes en el exterior, me van a querer conocer. No voy a poder vender siempre a través de una pantallita de un Zoom. Costo de certificaciones. Cada vez hay más certificaciones para poder salir a vender al exterior, tanto en productos como en servicios. Me van a exigir huellas de carbono, normas IRAM, normas ISO. Después en productos específicos me van a exigir seguros para poder ingresar. Bueno, cada rubro económico, cada sector económico va a tener que pagar ciertas certificaciones para poder salir a exportar, que son costos que en Argentina quizás no los tenemos. Y costos por desatención al mercado local. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos las pymes es, bueno, a ver, tengo poquitos recursos, y bueno, utilizo esos recursos para atender al mercado local y si exporto al cliente externo. Y a veces cuando atiendo al cliente externo, desatiendo al cliente local. Y eso también de alguna manera es un costo y hay que considerarlo en el caso de ser importante. Bien, ¿qué pasa en cuestión de servicios? Bueno, en servicios tengo algunos costos menos en cada operación de exportación. Tengo derecho de exportación. En Argentina, por suerte, a partir de enero ya estarían dejando de existir. En otros países, bueno, hay que ver en cada país qué derecho de exportación cobran. Y tengo en Argentina lo que llaman acuerdos, bueno, en Argentina no, en todos los países lo que llaman acuerdos de doble tributación, que es un impuesto de alguna manera adicional, no quiero entrar en detalle, pero pueden entrar los argentinos a la FIP y ver con quiénes hay acuerdos y con quiénes no. Argentina tiene acuerdo con 26 países. Ahí pueden ver
en servicios, los que se dedican a servicios, a con qué países Argentina tiene acuerdos, con qué países no tiene acuerdos y tiene que pagar como si fuera un doble tributo. Sigamos. Otros costos relacionados al plan de exportación. Costos que tienen que ver con la inversión inicial, porque cuando me voy a otro mercado, uno puede hacerlo de dos maneras. Lo hago a través de un amigo que vive en España y que conoce a otro amigo que tiene un restaurante y que puede ser que me quiera comprar alguna caja de vinos, o lo hago de una manera profesional, quiere decir haciendo un estudio de mercado, seleccionando los destinos, analizando las variables, analizando los precios, los competidores y todas las variables relevantes que hay que analizar en el destino, y analizo y armo una estrategia de inserción comercial en el destino. Por todo eso tiene un costo, pero ese costo es esencial si uno quiere hacerlo exportar de manera persistente y profesional. Por otro lado, adecuar la comunicación en el mercado destino. Si yo quiero ir a exportar a Costa Rica, lo llamaré a Marco y le preguntaré, Marco, el brochure que yo tengo armado con mis productos, en Costa Rica, ¿hay alguna palabra que tenga algún significado que no esté bueno decirlo? ¿O se entiende en Costa Rica lo que yo estoy queriendo expresar? Y Marco me dirá, sí, está todo perfecto, o hay que adecuarlo. ¿Ok? Aunque hablemos el mismo idioma, entiendo que Marco habla castellano como yo, pero el castellano en diferentes países varía, así como también varía, yo soy argentino, dentro de mismo Argentina también hay palabras porteñas, palabras cordobesas, santafesinas, y en diferentes provincias a veces hay palabras que son muy propias del lugar. Imagínense, en otros países pasa exactamente lo mismo. Bueno, ni hablar si yo quiero exportar un mercado no hispano, ¿no? O sea, tengo que tener página web en inglés, o en alemán, o en francés, los brochures traducidos en el idioma correspondiente, etc. Bien, otros tipos de costos relacionados al plan de exportación. Tengo que capacitar a mis recursos humanos, porque yo quiero ir a competir, quiero exportar, voy a competir contra el mundo, no compito contra solamente empresas argentinas, compito contra empresas de todo el mundo. Por lo tanto, yo tengo que ofrecer un servicio que esté al nivel del servicio que ofrece en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Irlanda y en Costa Rica, en Ecuador o en Brasil, en diferentes países. ¿Por qué? Porque seguramente en mi mercado destino va a haber empresas de todos los países, y no solamente empresas argentinas. Y por otro lado, posicionamiento de la marca en el país destino. Porque acá en mi país localmente me conocen, por afuera no nos conoce nadie. Entonces yo tengo que hacer afuera lo mismo que hago localmente. Si localmente yo invierto en Google AdWords, o tengo una promoción en supermercados, o invierto en redes sociales, o en diferentes formas de promoción, afuera tengo que hacer lo mismo. Pues otro mercado que no me conocen, y por lo cual, ¿por qué me van a conocer? O sea, nadie me va a comprar si no me conoce. Entonces, hay que pensar en una inversión de posicionamiento de marca en el destino. Y eso hay que incorporar en el presupuesto también. Sigamos. Entonces, después de que les conté un poco todo esto, de que tenemos más gastos que los habituales, la pregunta que me hago es, ¿quiero exportar? Bueno, ¿para qué quiero exportar? ¿Cuál es el fin de exportar? Porque si me sobra un poquito de mercadería y no sé, quiere encajársela, y uno no es la idea de exportar porque me sobre un par de cajas. La exportación tiene que ser un proyecto estratégico de la empresa a mediano o largo plazo. Entonces, me tengo que preguntar cuál es el motivo por el cual quiero exportar. Y yo les voy a compartir algunos de los motivos por los cuales una empresa puede querer exportar. Por ejemplo, ampliar mercados. Yo quiero estar en otro mercado porque a mí va a hablar bien de mi empresa si yo, además de vender en Argentina, tengo clientes en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos. Eso va a hablar, o sea, hacia afuera va a parecer que mi empresa es innovadora o que está a la altura de otras empresas, digamos, de otros países. Por lo tanto, pues se puede entender o se puede percibir que mi empresa está en la última tecnología, ¿no? Tiene un buen servicio. Después, optimizar los costos fijos. Si yo voy a ampliar el mercado, voy a poder amortizar mejor mis costos fijos. Diversificar el riesgo. Siempre conviene no depender de los vaivenes de la economía local, sino poder tener ventas en diferentes países. Bueno, habrá otros para qué,
que cada empresa puede llegar a tener. Yo les quise compartir estos, pero es importante que consideremos que la exportación tiene que ser un proyecto estratégico de cualquier empresa y medir, y por eso les compartí al principio un estado de resultados, hay que medir si este proyecto estratégico es rentable o no es rentable. Porque uno piensa de Argentina, bueno, si yo exporto a Costa Rica, solamente me voy a llenar de plata. Y quizás no es así, quizás no me voy a llenar de plata, quizás hasta la rentabilidad es menor que la que yo tengo en Argentina en el mercado local. Entonces, no presupongamos, usemos la información, presupuestemos y midamos realmente si es rentable o no, o qué mercado es más rentable y si me conviene hacerlo. Y ahí yo me hago una segunda pregunta. ¿Quiero exportar? ¿Me conviene? Porque puede ser que no me convenga. No necesariamente el exportar es un buen negocio. Hay otras inversiones alternativas como inmobiliarias, activos financieros. Quizás me conviene comprar Bitcoin o Ethereum y no salir a exportar porque es más rentable. No lo sé. Lo que digo es, analicémoslo y midámoslo. ¿Ok? Esa es mi propuesta. Todo se tiene que de alguna manera medir y analizar si es rentable o no es rentable, y si somos empresarios y nuestro poder de facturar es dentro de todo limitado, tenemos que tomar decisiones de inversión inteligentes y no tomar decisiones de inversión en base a lo que creemos, sino en base a lo que medimos y lo que nos dan los números. Bien, voy a terminar con 10 tips que les voy a compartir para considerar si me conviene exportar o no me conviene exportar. Entonces, primero, conocer bien los costos internos antes de comenzar un proceso de exportación. Yo no puedo salir a exportar si no sé realmente si mi empresa es rentable en Argentina o en el mercado en el cual estén. Eso es vital, porque acuérdense que los costos de exportación se le suman a los costos internos. Entonces yo no conozco mis costos internos, hasta puedo salir a exportar y perder plata. Entonces no vayamos a jugar a la lotería cuando salimos a exportar. Entendamos bien si estamos ganando o perdiendo plata. Y si queremos salir a exportar a perder plata, porque nos conviene posicionarnos en un mercado, que sea una decisión nuestra y no que nos enteremos cuando ya haya pasado. Segundo tip, tener capacidad productiva, operativa y financiera para afrontar el crecimiento en ventas. Yo voy a abrir mercados es porque yo quiero vender más. Y si quiero vender más, tengo que poder financiar ese aumento de las ventas. ¿Ok? Entonces, no se tengo que tener plata para poder financiar quizás un aumento en la producción, sino capacidad operativa. Me tienen que dar las máquinas, la cantidad de recursos humanos que tengo. Tengo que tener la cantidad de recursos suficiente para poder salir a exportar. Gustavo, Tercer vamos punto. cerrando, perdón, vamos cerrando, quedan un minuto. Sí, ya vamos cerrando, Gus. Tercer punto, considerar el proceso de exportación como una nueva unidad de negocios que va a tener resultados a mediano y largo plazo. Nadie tiene resultados exportando en el corto plazo, o por lo menos no es lo habitual. Cuarto punto, tener recursos necesarios para atender un mercado que seguramente será más exigente que el mercado local. Es muy probable que yo quiero salir a exportar a países desarrollados, nos pidan más requisitos que si queremos vender localmente. Entonces tenemos que averiguar, conocer estos requisitos y poder cumplimentarlos. Quinto punto, tener claro qué rentabilidad mínima es la que se quiere obtener por unidad de negocios. Sexto punto, no vender necesariamente un precio menor que la competencia para ingresar a un mercado. Tengo que analizar el mercado. No siempre vender un precio menor es mejor o me van a comprar más porque yo baje los precios. ¿Okay? No tomar el bajar los precios como una política como para ingresar a un mercado. Hay que analizar el mercado y entender qué precio me conviene ingresar. Quizás me conviene ingresar a un precio superior al mercado y no inferior al mercado. Séptimo punto, poner foco en los procesos que se sienten cómodos y tercerizar los restantes. Octavo punto, tener claro los motivos por los cuales quiero exportar. Noveno, no basar decisiones en opiniones en redes sociales o en lo que dicen los medios de comunicación. Basen sus decisiones en datos. Y último punto, y con eso termino, Gus, buscar que el crecimiento de sus empresas a través de la exportación les genere una mejor calidad de vida.
y para ello necesitan una mayor previsibilidad. Y para eso se hacen los presupuestos, para tener previsibilidad y que esa previsibilidad le genere más tranquilidad en el trabajo del día a día. Cierro con esta frase que me parece importante, que se llama: la información es la base de todo proyecto de exportación. Y los saludo, estos son mis datos, me pueden ubicar por las redes, quedo en contacto para lo que necesiten y les agradezco mucho por el tiempo y muchos éxitos a mis panelistas colegas. Excelente, Gustavo, excelente. Fíjense que lo que ha planteado Gustavo, ¿cierto?, está en consonancia con lo que nosotros ofrecemos desde nuestra red, ¿no? Ante consultas, Soft Landing World significa el aterrizaje suave de las empresas en los mercados externos. Y Gustavo planteó dos alternativas: o una exportación directa, desde el propio Argentina, porque estamos hablando de Argentina, o bien el desembarco propiamente dicho en los mercados externos, para lo cual vamos a tener a disertantes que nos van a ofrecer cuáles son los atractivos, las bondades que tienen esos mercados, ¿no? Entonces, lo que buscamos es acompañarlo, no solamente con servicios como puede ser, que los tenemos todos, ¿no? Tenemos todo, que puede ser servicios de un agente aduanal o despachante de aduanas si estamos en Argentina, empresas de logística, para todo tipo de transporte multimodal, sino también para desembarcar en los mercados con otros tipos de inversiones, como puede ser en el sector inmobiliario, en el sector de real estate, con todo lo que tiene que ver, como decíamos, con el reclutamiento de recursos humanos. Los ayudamos a conformar la empresa, los ayudamos a conseguir los empleados y luego les hacemos un seguimiento, los acompañamos durante un proceso de 3 años al empresario argentino, en este caso, o de cualquier otro país que decide desembarcar en otro mercado externo, para no dejarlo solo. Todo eso los ofrecemos en la red. Entonces, fíjense la herramienta clave que le acaba de brindar Gustavo con el tema de incluir dentro de un presupuesto de la empresa el proyecto de exportación. Y ahora, sin escala, pasamos a nuestro segundo disertante, también desde la República Argentina, el señor Gonzalo Araque, quien es contador público nacional, egresado de la Universidad de El Salvador, es docente, es profesor de logística y operaciones, es consultor especializado en procesos operativos y logísticos y participa como disertante en conferencias sobre el nuevo paradigma de la logística y las operaciones. Adicionalmente, Gonzalo es fundador y director de la empresa NKS, es creador del modelo Insight Solution, cuenta con una amplia experiencia en liderazgo de equipos propios y del cliente para el desarrollo de equipos operativos y logísticos en pymes, medianas y grandes empresas. Cuenta con una amplia experiencia en empresas multinacionales en distintos sectores, ha desarrollado proyectos integrales de auditoría operativa en empresas de la talla de Nestlé, Frigor, Prosegur, London Supply, fue gerente de logística y operación en Lacoste, Argentina, Brasil y Chile, Penguin, Emporio Armani, Paulo Coelho Danvers, Armani Exchange y Cacharel, entre otros. Es decir, un extenso currículum de Gonzalo que lo he tratado de resumir en muy breves líneas. Gonzalo nos va a introducir un tema también trascendente para el empresario a la hora de abordar los mercados externos, que es cómo crecer en ventas desde una logística ordenada. Gonzalo, el auditorio es tuyo. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias al resto de los disertantes. Como dijo Gustavo recién, muchas gracias a todos por permitirme hablar estos 20 minutos. Voy a tratar de ser lo más concreto posible con la presentación y con lo que vamos a buscar. A ver, una de las primeras cosas que yo planteo siempre desde el lado de las empresas es, si una empresa quiere transformarse en exportadora o quiere desembarcar en otro país, tiene que tener muy claro cómo opera en el país de origen. Si eso no está claro, es muy difícil trasladar esa misma operación a otro lugar. Entonces, uno de los primeros planteos que tuve cuando estuve del lado de la empresa donde era el gerente de logística, me dije, yo no puedo trabajar solamente para acatar la necesidad de la parte comercial. Uno tiene que poder generar valor agregado desde donde está, desde la operación. Y ahí es donde empezamos a trabajar en un modelo donde desde la logística estamos todo el tiempo corriendo atrás de estas tres cosas, o de la mercadería, o del tiempo, o de lo que tiene que ver con la plata o con los costos de esa operación.
Con lo cual, si la logística es un proceso ordenado, si es un proceso eficiente, si tiene un circuito que es claro en su funcionamiento, se pueden reducir los tiempos, mover mayor cantidad de mercadería y ser más eficiente y menos costoso. Entonces, veamos esta imagen. Toda empresa que mueve mercadería, indefectiblemente, el último vagón del tren es la logística. Es donde terminan cayendo o donde se terminan contactando el resto de los sectores, ya sea desde la producción, desde las finanzas, desde el marketing, desde los recursos humanos, desde las ventas. Si nosotros vendemos en nuestra empresa un producto físico, indefectiblemente la logística lo va a tener que entregar. Y ese modelo de entrega para cualquier producto físico que movamos tiene mucho que ver con cómo llega la información al lugar a donde tiene que llegar y cómo hacemos para que eso genere más ventas. Si yo tengo un producto que es un commodity o tengo un producto que lo venden otras empresas, si yo soy eficiente en la entrega, si yo le quito un problema a mi cliente con una buena entrega en forma eficiente, cumpliéndole, teniendo tecnología en mi logística, mi cliente me va a volver a comprar. ¿Por qué? Porque le resolví un problema. Entonces, nuestra forma de trabajar, imagínense ustedes como dueños y yo como gerente de logística o como responsable de operación. Yo lo que voy a pedir todo el tiempo desde mi lugar como operador de ese proceso es información. Entonces, si yo veo a mi empresa como algo que tiene que estar equilibrado, donde la logística juega un papel fundamental para poder generar mayor cantidad de ventas y cumplir con el presupuesto que define el financiero, con las ventas que o define la parte comercial, o las acciones de marketing que genera la empresa para poder generar mayor cantidad de ventas, la logística tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Y acá nos tenemos que parar desde un lugar en el cual la logística está dentro de un paradigma, y cuando definimos paradigma, la frase es clara, es un concepto que se utiliza en la vida cotidiana para sinónimo de ejemplo o como referencia para aquello que se toma como un modelo. Y cuando yo les preguntaría si pudieran responderme, pero digo, ¿cuál es el paradigma que tiene la logística en Argentina? O en cualquier, por lo menos en Argentina, yo me voy a parar en Argentina puntualmente. Y los paradigmas que tiene la logística es, che, no es algo rentable y que genere ventas. No es un sector para invertir normalmente. No forma muchas veces parte de las decisiones, sino que recibe órdenes para cumplir cosas. Muchas veces no participa en reuniones de directorio o recibe poca información o la información está no muy correcta. Muchas veces no se capacita al personal en estas cuestiones, ¿sí? Muchas veces no tenemos posibilidad de manejar los tiempos de la logística, porque esto es urgente, tiene que estar en el cliente. Tiene que llegar, no importa, vos hacelo llegar. Y en ese vos hacelo llegar, 2, 3 puntos de logística más caros, muchas veces se comen la ganancia de la empresa. Nosotros tenemos empresas donde 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de mayor gasto logístico o mucha logística inversa genera una pérdida de rentabilidad muy importante. Y muchas veces la logística no controla no arma presupuesto, si entendemos la lógica de que el presupuesto se arma en base a un forecast de venta o un circuito en el cual la empresa decide, bueno, mira, voy a vender 100 millones de dólares. ¿Cuánto es el costo logístico de eso? Tenemos que saberlo, tenemos que saber las unidades, tenemos que saber los metros cúbicos que movemos, tenemos que saber un montón de cosas. Pero esto es parte del paradigma que tenemos en lo que es la logística. Entonces, suponiendo que el sector logístico, la parte de supply general de una compañía, tiene que ver con toda la parte de abajo de esta figura que les estoy mostrando, nosotros tenemos mucha relación desde la parte operativa con herramientas que nos tienen que ayudar en la gestión de esta operación. Tenemos un CEO que dirige la compañía, que define objetivos, que define hacia dónde se tiene que ir. Tenemos un sistema de gestión que muchas veces nos tiene que ayudar. O sea, hoy la logística que ha mutado a donde la cuestión del e-commerce es muy fuerte dentro del porcentaje de ventas, por todo lo que pasó con la pandemia,
si nosotros tenemos una logística que sigue con el mismo formato al 19 de marzo del 2020, estamos atrasados. Vamos a tener problemas. Nosotros tenemos hoy que estar en un proceso de reconversión de la logística hacia un modelo en el cual se ha transformado en que el e-commerce es súper importante y que la gente desde su casa a las 11 de la noche puede comprar una caja de avena y la quiere tener entregada en su local dentro de 24 o 48 horas. Todos esos procesos tienen que surgir una modificación. Después tenemos la parte comercial, donde la parte comercial también se ha reconvertido, y después tenemos que tener un súper importante, por lo menos en mi caso, me ayuda mucho en la toma de decisiones que hay que tomar, es tener KPIs o indicadores de gestión. Esto es fundamental. Cuando estamos hablando de que la logística puede suponer entre 5 y 10 puntos sobre el total de la venta como costo, tenemos que trabajar mucho en esos procesos para poder hacerlos eficientes y saber cuánto estamos gastando y cómo estamos gastando. ¿Cuál es la idea hoy, por lo menos para dejarles en estos pocos minutos de charla? Es el momento de repensar los procesos, repensar los datos que estamos manejando, repensar las variables que cambian el esquema de operación. Hoy el esquema de operación tiene que ser reformulado en las empresas. Tiene que buscar un modelo en el cual la logística sea un generador de ventas en forma efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Y, conociendo muy bien el depósito, sabiendo muy bien cómo llegan los proveedores, qué es lo que requieren los clientes, conociendo los procesos internos de la compañía para hacerlos más eficientes y conociendo cuáles son los requerimientos tanto de la dirección como de la parte de ventas. Es muy necesario, hay una frase que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Simon Sinek, donde propone jugar juegos infinitos adentro de las empresas. No tratar de ganarle al otro sector, sino ir elevando la vara entre los sectores para ser cada vez mejores jugadores y más eficientes en nuestro proceso operativo y en nuestro proceso funcional dentro de la compañía. Algunas definiciones como para que la logística pase a ser parte importante en lo que tiene que ver con la operación, y esto es el concepto que les quiero dejar para el final de la charla. El proceso de fabricación, recepción, almacenaje, preparación y despacho de la mercadería tiene que estar integrado, tiene que ser uno solo. El depósito o la operación logística debe generar información hacia la dirección para tomar decisiones. Tiene que ser información desde la base de la pirámide hasta la parte alta de la pirámide para tomar decisiones. No es lo mismo ser ineficiente en la entrega del producto y entregar a pérdida que sentarse a repensar el modelo con la parte comercial. Brindar un servicio al sector comercial y al de marketing. Nosotros como operación tenemos que tener ese servicio hacia el cliente interno de la compañía. Tenemos que buscar continuamente reducir costos adentro de la compañía para generar mayor rentabilidad. Establecer procedimientos claros con las distintas gerencias de la compañía. Nosotros tenemos que tener en un modelo en el cual queremos jugar un juego infinito con el otro, tenemos que tener interlocutores válidos. No podemos tener muchos interlocutores, tenemos que tener pocos y que sean válidos en la generación de información y en la toma de decisiones. Por supuesto, tener participación en las reuniones claves de la empresa, porque nosotros somos el último eslabón de la cadena y tenemos que cumplir con eso que se está definiendo, y también tenemos que tener posibilidad de compartir opiniones y de generar posibilidades adentro de la estructura. Disponibilidad para plantear soluciones operativas y funcionales, o sea, si nosotros adentro de la operación podemos autogestionar mejoras, plantearlas, aún teniendo en cuenta que tengan que hacerse modificaciones en otros sectores. No solamente puede haber, hoy tenemos desde la logística que estar planteando soluciones o nuevas posiciones funcionales para lo que tiene que ver con el e-commerce. Analizar y revisar
y definir un presupuesto, por supuesto, de la parte de la operación, para saber cómo nos vamos a medir en nuestra gestión. Si no tenemos un presupuesto, no lo conocemos, es muy difícil saber si somos eficientes o no. Tenemos que tener tiempos para realizar relevamientos de la operación, medirlos y empezar a cambiar cosas para ser más funcional. Y en caso de ver que ese proyecto puede generar un mayor ahorro, mayor eficiencia en la parte de entrega de producto, plantearlo a nivel global adentro de la compañía. Como les dije, creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo paradigma, se ha roto la estructura, tenemos que reformarla, y el primer paso que tenemos que dar es, tenemos que tener nuevos modelos o estilos de liderazgo adentro de la operación. Tenemos que tener procesos claros, tenemos que tener procesos eficientes, tenemos que tener una estrategia. Indefectiblemente tenemos que tener una estrategia, y tenemos que compartir valores con el equipo de trabajo y con toda la compañía para que esto pueda ser implementado. La imagen es graciosa, y si ustedes se paran en la punta izquierda y en la punta derecha de lo que estamos en esta imagen, muchas veces lo que nos plantean, y tomo el cliente como el cliente interno y el cliente externo, ¿sí? Cuando nos explican qué es lo que necesitan o qué es lo que quiere el cliente, tenemos que tener muy clara la escucha, muy abierta la oreja, y entender y plantear qué es realmente lo que necesita el cliente. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas empresas en las cuales, en el momento en el cual se inició el proyecto, lo que explicaba el cliente que necesitaba fue muy distinto a lo que realmente necesitaba el cliente para poder generar mayor eficiencia y trabajar de una manera mejor. ¿Qué es lo que necesitamos para la logística? Bases de datos bien armadas, presupuesto, saber la rentabilidad, saber los indicadores que estamos buscando, procesos operativos, una estructura de recursos humanos que sea eficiente, un sistema de gestión y aplicaciones mobile para cuando estamos en la calle. Hoy eso es fundamental. O sea, no es negociable ya en esta altura del partido, digamos. Y un modelo de negocio. Eso es lo que necesitamos en la parte operativa. En lo que tiene que ver con los depósitos, necesitamos evaluar un montón de cosas para que sean eficientes. No los voy a aburrir con todo esto, pero imaginen, solamente imaginen un vertical de negocio. Imaginemos una empresa textil. Yo necesito saber cuánta mercadería va colgada y cuánta va en estantería, por lo menos para saber cuántos percheros necesito. ¿Qué presupuesto maneja ventas para la temporada? ¿Cuáles son los tiempos de temporada? No es lo mismo cargar los locales en febrero que cargarlos en abril, porque necesito saber cuánta mercadería tengo que guardar en el depósito, cuántos clientes tengo, qué plan de ventas, si tengo que guardar también telas, si lo voy a guardar en cajas, en baldas, en cajones, cómo es la iluminación. Un solo dato de color. ¿Saben ustedes que si los jeans están más de 4 meses contra la luz de un tubo se marcan y no se pueden vender? Bueno, hay grandes cosas que de cada uno de los rubros que son muy importantes para tener en cuenta y que tenemos que llevar para adelante para poder ser eficientes. Les voy a contar algunos ejemplos como para que los vean. En una empresa como Lacoste, donde fui director, se movían algo así como 4 millones de prendas al año. El costo logístico de una empresa textil, para que sea eficiente al día de hoy, tiene que estar cerca del 2,5% sobre la venta sin IVA, para todo el movimiento, ya sea del depósito y todo lo que tiene que ver con la parte de distribución. ¿Cuál era el problema que tenía en Lacoste en ese momento? No llegaba a todos los lugares donde quería en el momento que quería. ¿Cómo se solucionó? Haciendo una licitación pública y llamando a operadores logísticos para tercerizar toda la logística a todo el país. Con eso logramos un costo logístico de 1,8% sobre la venta, casi 0,7 puntos más abajo, haciendo más eficiente la operación. Este es el depósito de Lacoste en Brasil, proyecto también. Daewoo, otra empresa. ¿Cuál era el problema que tenía? Estaba tercerizada
y tenía un costo logístico muy alto. ¿Qué fue lo que se hizo? Se pasó a una logística propia, se armó un depósito propio, se armó una operación distinta, se redujo el costo operativo casi 7,5 puntos y se rediseñó una distribución a nivel nacional mucho más barata. ¿Cómo se logra esto? Repensando el negocio, rearmando el negocio de otra manera, haciéndolo más eficiente, no quedándonos con posiblemente cuestiones que vienen generadas desde antes, donde diciendo, me es más sencillo tener tercerizada mi operación. Hidroalco Home Center, empresa que vende en e-commerce, el 100% de su venta es en e-commerce. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo un problema logístico, llegó a un hot sale donde hizo una gran gestión en la parte comercial, una gran gestión en la parte de publicidad y demás, y no pudo pasar en su parte operativa de vender 70 pedidos por día a vender 700 como le pasó en ese hot sale. Automáticamente perdió 4 meses de venta. ¿Por qué? Mercado Libre le bajó las publicaciones porque no cumplió con los estándares que le estaba requiriendo la logística. Se trabajó, se hizo un proceso distinto, con otra operación, con otro depósito, con otra gente, y se pudo lograr cumplir con esos procesos. Uno de los casos más paradigmáticos es Penalty, empresa brasilera que está en Argentina hace muchísimos años. Tenían un problema donde el operador logístico que tenían no conocía el rubro de zapatillas y de pelotas. La realidad fue que no se cambió el modelo, solo se cambió el operador. Se llevó a un operador que conocía el negocio. Muchas veces esto es súper importante, entender que nuestra parte de logística la tiene que manejar alguien que conozca el modelo o el vertical de negocios, porque si no puede generar muchísima pérdida de ventas, ¿sí? Este ahorro que les muestro de casi 2.600.000 pesos, esto se produjo en el 2018, pero esto fue un ahorro que se produjo en menos de 8 meses. ¿Sí? Para la empresa fue algo súper interesante porque tuvo meses en los cuales siempre generaba pérdida, o tenía pérdida, que eran diciembre, enero y febrero, y en esos 3 meses tuvo ganancia. Gonzalo, estamos a menos de 2 minutos. Sí, ya termino. Lo que tengo, una de las cosas para tener en cuenta, gastos directos y gastos indirectos, los sueldos, las cargas sociales, el packaging, bueno, todo esto ustedes lo conocerán. Lo que sí quiero dejarles como concepto, y después queda una filmina más, quiero que se queden con la imagen de aquellas empresas que logran tener a la operación como un diferencial competitivo en el plan estratégico de la empresa, son las que pueden generar mayor cantidad de venta y pueden ser más eficientes en la relación con su cliente. Hoy el cliente solamente busca soluciones y no quiere más problemas de los que tiene internamente en su compañía. Por último, ¿por qué hacemos, por lo menos, por qué hago lo que hago? Porque yo quiero que las empresas tengan la logística como un activo fijo en sus empresas. ¿Cómo? Como les dijo Gustavo, con un desarrollo propio que es Insight Solution, que ¿cómo hacemos especiales las empresas? ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de buscar a las empresas o buscarles los cuellos de botella para ayudarlos a que sean más eficientes, que logren operar de forma ordenada y que logren mayores ventas. Si esto lo trasladamos a que tenemos los procesos claros, los circuitos eficientes, nos va a ser mucho más sencillo exportar nuestro producto o nuestro modelo de negocio a otro país. Creo que he terminado. Gustavo, te agradezco mucho por la invitación, a la Cámara de Santa Fe también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Excelente. Y yo creo que más de un empresario o de los asistentes a este evento ha quedado lleno de incertidumbre, ¿no es cierto? Pensando, repensando el modelo de negocio y repensando la forma de salir a los mercados externos. Gonzalo nos ha dejado muy en claro la importancia estratégica de la logística en la toma de decisiones. Yo creo que, así como Gustavo nos planteó la necesidad de ordenarnos, la necesidad de tener
la necesidad de ordenarnos, de tener en claro cuáles son los cimientos de la casa para poder salir desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de los costos. Gonzalo nos ha explicado con claridad cómo forma parte de la estrategia de inserción internacional de una empresa la logística a la hora de toma de decisiones. Y un poco es lo que nosotros queremos trasladar desde la filosofía de nuestra red, ¿no? Digamos, nosotros lo que buscamos es la profesionalización del comercio internacional y particularmente de la profesionalización del comercio exterior cuando hablamos de exportar bienes, ¿no? Porque no quiere decir que tiene que estar lleno de profesionales, sino que, como Gonzalo lo dejó en claro, hay que hacer las cosas de manera eficiente. Eso es algo que adolece el sector del COMEX en Argentina. Entonces, queremos ayudar a ser eficiente para realizar las cosas y obtener resultados eficaces, ¿no? Entonces, así que dentro de nuestra red, dentro de nuestro marketplace de servicios, en un solo lugar, encuentran todo este tipo de servicios que nos van a ayudar a desembarcar en los mercados sectoriales. Bueno, a continuación, ahora vamos a presentar también dos disertantes de lujo, en este caso del país vecino, de nuestros hermanos de Ecuador, ¿cierto?, con Valentina Almeida y Jackson Torres, a quienes presento sin mayores preámbulos. Valentina Almeida es quiteña, es decir, oriunda de la ciudad de Quito, es abogada graduada por la Universidad de las Américas, es vicecónsul del Reino de Noruega en Ecuador, es presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Dominicana, es socia de la firma Almeida Terán Abogados y ha ocupado cargos públicos como asesora y directora de asuntos internacionales del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Es actual socia fundadora de la primera agencia especializada en soft landing del Ecuador, Soft Landing Agencia Ecuador. Y a continuación la acompaña en el panel, ¿cierto?, Jackson Torre Castillo, que es ingeniero financiero, con 18 años de experiencia, graduado en la Universidad Internacional SEC, con estudio de 4º nivel en gestión estratégica de mercadeo y gestión de finanzas. Cuenta con especializaciones en Master Trainer Business Startup, crecimiento empresarial, metodología potencialidades regionales en acción de GTS, formación de potenciadoras y operadoras de negocios para la innovación, competitividad, productividad, desarrollo de unidades productivas y mejora de gestión de EGFA en Alemania. También ha ejercido la docencia a nivel superior en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha ocupado cargos públicos como viceministro de Producción e Industrias en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, donde lideró la ejecución de la hoja de ruta hacia la Estrategia Nacional de Economía Circular, así como los planes de reactivación productiva durante la pandemia del año 2020. Es coordinador general del municipio de Loya, entre otras cosas, y actualmente como consultor asociado de Soft Landing Agencia Ecuador. Bienvenidos, amigos y hermanos de Ecuador, a este evento de la Semana COMEX en Santa Fe. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos, es un honor estar aquí. Y les vamos a presentar un poco sobre nuestro querido país de Ecuador. Jackson. Bien, muchas gracias a todos. Realmente ha sido estar aquí un honor con este panel de lujo de Argentina, de todos los amigos de Costa Rica, es decir, de todo lo que es Latinoamérica. Nuestra presencia nuestro proyecto es ¿por qué invertir en el Ecuador? Como Soft Landing Ecuador queremos darles un marco general de las ventajas que tiene o que se tiene para poder invertir en nuestro país. Ecuador es una república, una población de 17 millones de habitantes, distribuidas en 24 provincias. Tenemos 4 regiones: la Amazonía, la Sierra, la Costa y la región insular con Galápagos. Lo importante de saber es que tenemos tenemos el dólar, que como moneda oficial, el capital Quito, nuestro centro económico está entre Guayaquil y Quito realmente. La parte que se mueve en el tema de exportación se da en Guayaquil por el puerto principalmente que está allá, pero ya el tema de la logística como bien lo mencionaba Gonzalo, es fundamental para este país que al ser pequeño, llamándolo en parte geográfica, también nos permite tener una logística de 4 regiones unidas,
donde lo más importante es que contamos con 4 puertos multimodales y también tenemos 4 puertos internacionales. Nuestros negocios en Ecuador son para el tema en español, en inglés, y no tenemos dificultad en poder avanzar. La siguiente, Valentina. Lo más importante del clima de negocios en el Ecuador, una de las mayores decisiones fue el pasar a ser un país que maneje el dólar. Esta ha sido una moneda dura que, si bien es cierto, nos resta cierto nivel de competitividad con los países que pueden devaluarse, pero también nos obligan a realmente ser competitivos y no devaluar, es decir, buscar en esa escala, como bien lo exponía Gustavo y Gonzalo, en esa escala de precios finales, cómo llegar realmente a exportar, de ir deshojando, por así decirlo, cada uno de los puntos de la cadena de valor desde que sale un producto hasta la exportación. Eso ha sido una de las fortalezas que tenemos que aprovecharlas mucho más, porque claro, en otros países lo que hacen es devaluar y son más competitivos, pero a la postre va a ser algo muy grave ya en el tema económico, como lo hemos visto en algunos países vecinos. Tenemos justamente un modelo de negocio que lo voy a nombrar un poco más adelante, donde en el año 2020, a pesar de todos los efectos de la pandemia, se lograron firmar 41 contratos de inversión de cerca de 800 millones de dólares, es decir, que son empresas nacionales o internacionales que le apuestan por el Ecuador y traen los recursos a este país justamente para invertir en proyectos tanto de logística, agroexportadores y un sinnúmero más como almacenamiento principalmente. Siguiente, Valentín. Como les nombraba, el por qué invertir en Ecuador son algunos puntos principales. Una economía dolarizada, tenemos una estabilidad política, jurídica y fiscal. Logramos ya en el presente año firmar con el CIADI un tema que en una época, en cierta época de ciertos gobiernos, hablemos hace unos 10, 12 años, realmente tuvimos algunos problemas con la parte de legislación internacional y al firmar nuevamente con el CIADI, una empresa que aterrice en el Ecuador ya está sujeta a los tribunales y temas internacionales, de manera de que no sea a nivel nacional. Era una característica que todas las empresas que aterrizan en el país realmente solicitan. Como les había nombrado, las distancias entre las distintas regiones del Ecuador nos permiten tener desde el oriente, sierra, la costa, distancias cortas, máximas que van en horas, por así decirlo, de 8 o 10 horas máximo, donde un contenedor o un container puede ir desde la costa hasta desde la Amazonía hasta un punto de exportación como Guayaquil, Manta o Puerto Bolívar. En el caso, por ejemplo, de lo que es las mineras que están ubicadas en el suroriente del país, el tema de oro y cobre, llegar con estos camiones en logística desde el suroriente del país hasta Puerto Bolívar son exactamente 12 horas que se toma, es decir, nos dan toda una ventaja con el fin de tener la logística clave, que me sumo mucho a las palabras de Gonzalo, porque en el Ecuador lo que hemos aprendido es a manejar la logística por costos. Cada centavo suma, por ejemplo, al momento de tener cajas de banano en el mundo, es importantísimo, ahí se valora por centavos las ganancias o los rendimientos que puedan tener las empresas. Asimismo, en camarón se lo mide inclusive por libras y cada centavo suma, y en este caso la logística es fundamental. Un país rico en recursos naturales, tenemos oro, cobre, es decir, creo que nos falta mucho por explotar, pero siempre estamos ahora considerando todo lo que tiene que ver con economía circular, tratando de que todas las afectaciones que se puedan tomar en el tema medioambiental tengan realmente un sentido circular y que pueda realmente valorarse también en niveles de mercados como mercados de carbono que queremos ingresar como país. Luego les voy a explicar un poco más a fondo el tema de incentivos fiscales. Adelante, Valentina. Muy bien. Ecuador tuvo que construir un marco institucional para garantizar sobre todo el aterrizaje de las inversiones en el país. En este marco institucional se dieron varios puntos con el fin de darle una nueva cara al Ecuador, en el sentido de que el Ecuador es un país firme para invertir, que tiene la parte legal, el marco jurídico correcto. En ese sentido, tenemos 5 instituciones
que forman un marco institucional que van desde un comité estratégico de inversiones, un gabinete económico productivo sectorial que lo forman cinco ministerios del ramo, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones del Pesca, del cual tuve la oportunidad de ser viceministro de Producción e Industrias y también ser ministro subrogante, en el cual pues llegamos y lo que queríamos era desenredar y dar mayor transparencia y claridad al momento de que las inversiones aterricen. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Comité de Comercio Exterior COMEX, quienes son los que regulan los aranceles al momento de traer insumos para la producción de bienes de capital y también justamente regulan todo lo que tiene que ver para dar la oportunidad de exenciones e incentivos tributarios. Entonces, este marco institucional nos cuida y nos protege al momento que el inversionista realmente quiera llegar, quiera aterrizar al país y pueda hacer negocios no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Siguiente, Valen. En el tema de inversiones, algo muy importante que se ha desarrollado en el país tiene que ver con los incentivos. Tenemos dos formas de incentivos que se pueden apoyar, que son incentivos en los contratos de inversión, incentivos que están a través de la Ley de Fomento Productivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Los incentivos en los contratos de inversión están estipulados en el Código Orgánico de la Producción de Comercio e Inversiones, llegan a un nivel justamente de ley con el fin de evitar de que exista esos juegos que existen en Latinoamérica, de que en un año son la regla A, en el año siguiente la regla B y en el siguiente pues la regla C y D. En este caso las reglas están claras de juego. Dentro de los incentivos de contrato de inversión existen los del Código de la Producción, generales y sectoriales, y la Ley del Fomento Productivo, que nos ayuda para sectores priorizados tener exenciones de impuesto a la renta entre 8 a 20 años. Inclusive se determina por zona donde se desea instalar una empresa. Si son zonas como Quito y Guayaquil, que son los nodos de desarrollo más grandes del país, tienen una exención de 8 a 10 años, pero si son en zonas que les falta desarrollar, que son zonas de frontera, que a veces han sufrido un tema de subdesarrollo, pues tienen incentivos de 12 hasta 15 años en el tema de impuesto a la renta. Y también, obviamente, hace mucho tiempo salió el impuesto que se llama el ISD, que es un impuesto de salida de divisas, que realmente nos complicó muchísimo en el momento de traer la inversión, por lo que cuando una empresa viene al país, firma un contrato de inversión, tiene un marco jurídico que le respalda y puede tener la exoneración del impuesto de salida y como otros incentivos más. Sí, vale. Para ir un poco más a detalle, cada uno de los incentivos son la tarifa de impuesto a la renta del 25%, deducciones adicionales en el cálculo del impuesto a la renta, beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de los trabajadores, facilidades de pago y tributos en el comercio exterior, exoneración ISD y exoneración y anticipo de impuesto a la renta dependiendo del sector donde pueda desarrollarse la empresa. En esto se ha generado, debido a que Quito y Guayaquil son como los mayores polos de desarrollo y eso ha generado una distorsión, por lo que la mayor cantidad de incentivos de haberlos siempre se van a destinar a provincias que no estén ubicadas cerca de estos dos polos de desarrollo. Muy bien. En lo que tiene que ver ya los contratos de inversión, como mencionaba al inicio de la exposición, el año 2020 se firmaron 41 contratos de inversión en varias áreas, por ejemplo, de exportación de camarón, en el tema de logística. El tema de logística se realizaron muchos proyectos en el tema sobre todo de salud, de medicina, en el cual obviamente justamente se construyó varios puntos de logística en la ciudad de Guayaquil con el fin de centralizar justamente el tema de medicina y que ahora están en proyectos grandes con el gobierno principalmente para el tema de vacunación y tener obviamente mayor control en el tema de lo que es salud. Por lo que estos contratos de inversión se firmaron y esto ha permitido que estos nuevos recursos puedan aterrizar de forma
tranquila en el país, donde cuando la empresa firme este contrato de inversión, que este contrato tiene una duración de 10, 15, 20 años, dependiendo del giro de negocio de la empresa, y obviamente lo que queremos es que las personas cuando lleguen al país tengan esa seguridad y puedan estar y renovarlo inclusive por 15 o 20 años más. Justamente en el tema del contrato de inversión, existe la importación de bienes de capital y materias primas, es decir, si hay una empresa que quiere traer equipo y maquinaria necesario para su producción, pues este equipo y maquinaria que consten dentro de este proceso de contrato de inversión vendrá con un arancel de 0. Eso es justamente para poder apalancar pues, y que el costo unitario de producción tenga mayor competitividad al momento de llegar con los productos en el exterior. Y para régimen exterior se mantiene el beneficio de un acuerdo de régimen especial que está coordinado también con el Servicio de Rentas Internas y eso nos da mayor tranquilidad. Siguiente, por favor. El alcance, como un poco destaco, el tema de contratos de inversión ha sido una herramienta que nos permitió retomar el efecto de inversión en el país, ya que durante mucho tiempo no teníamos una seguridad jurídica, existían muchos cambios, hablo hace exactamente 10, 12 años, y obviamente estos tipos de contratos de inversión surgieron en el año 2017, lo que nos ha podido tener aproximadamente en total casi 6.000 millones de dólares desde esa fecha acá de aterrizaje de nuevas inversiones. O sea, tuvimos que crear, o se crearon modelos eficaces para que la inversión tenga esa tranquilidad al momento de ver que como todo Latinoamérica a veces tenemos los gobiernos bastante cambiantes y eso pues tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Como ya lo había dicho, el tema una anterior, vale, y con eso termino, he ido muy rápido, pero la siguiente, para poder el contrato de inversión puede ser en todos los sectores productivos priorizados, que esto obviamente tenemos inclusive dentro de nuestros servicios, el tema de qué sectores están priorizados, cómo atrae la inversión. Es decir, junto con el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se tiene un gran trabajo en este sentido de que se tienen los procesos y los manuales para cumplir con estos requisitos. La vigencia es hasta 15 años, renovable por un periodo inicial. Los requisitos son al menos invertir $1 millón en total, al menos, pero durante 4 años, es decir, poder invertir 250.000 año 2021, 250.000 año 2022 y así hasta completar el $1 millón. Lo que más se quiere, los puntos fundamentales que se buscan es generación de empleo, que ha sido una de las principales. Si alguien invierte $1 millón, tendrá que generar 10, 20, 30 plazas de trabajo como mínimo, de acuerdo a la modalidad o al sector que vaya a invertir su empresa. Eso es de mi lado, Valentina, te paso, va a complementar esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackson. Bueno, yo les voy a explicar brevemente sobre los aspectos legales básicos que aplican en el Ecuador desde el tema societario, laboral y tributario. Empezaríamos con la legislación societaria y aquí me quiero enfocar mucho en la sociedad por acciones simplificadas. Es relativamente nueva, existe desde agosto del 2020 y ha sido muy favorable para el empresario por varios elementos, ¿sí? Entonces, una de las ventajas es que puede ser unipersonal, existe mayor flexibilidad en cuanto a la regulación de sus derechos patrimoniales, el capital mínimo es de $1 y hay un punto muy importante, es que pueden emitirse distintos tipos de acciones, sean ordinarias o preferidas, y esto hace que el proceso de levantamiento de capital sea mucho más sencillo. Adicionalmente, se sujetan a la tarifa de impuesto a la renta corporativa fija, que es del 25%, como lo mencionó Jackson, o del 22% si se trata de una micro o pequeña empresa. ¿Qué pasa cuando un empresario quiere aterrizar en el Ecuador? Tiene prácticamente 2 opciones. Puede constituir una nueva compañía o domiciliar la compañía extranjera en el Ecuador. Esas son básicamente sus opciones.
En cuanto al tema tributario, les voy a mencionar los principales impuestos que existen en el Ecuador, ¿sí? El primer impuesto es el impuesto a la renta. Este se paga en base a los ingresos gravables obtenidos por las compañías en el Ecuador, sociedades extranjeras también, y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país. Existe, como les había mencionado, un régimen especial cuando se trata de una microempresa. Hay una exoneración del impuesto a la renta durante los 3 primeros años contados a partir del primer ejercicio fiscal en que se generen ingresos operacionales. Esto siempre y cuando la microempresa genere empleo neto e incorpore un valor agregado nacional dentro de sus procesos. Luego está el IVA, el impuesto al valor agregado, que corresponde al 12%. Este impuesto se declara y se paga de forma mensual. Finalmente está el impuesto a la salida de divisas, que Jackson ya lo había comentado. Sí, usualmente es del 5%. Aquí quiero hacer énfasis en un punto. El presidente Lasso, su objetivo es ir eliminando este impuesto. Lógicamente lo tiene que hacer de manera gradual. Hasta el momento ya se ha eliminado el impuesto de salida de divisas para aerolíneas. Vamos a entrar en el tema laboral. Les voy a contar un poco qué pasa, qué contratos hay, qué beneficios tiene el trabajador. El sueldo básico en Ecuador es de $400. Los beneficios que tiene un trabajador son, primero, el décimo. Existe el 13º y 14º, se los paga 2 veces en el año, ¿sí? El 13º sueldo es un salario básico unificado y corresponde, perdón, el 14º sueldo corresponde a un salario básico y corresponde a $400. El 13º sueldo corresponde a un sueldo completo sin sus descuentos y se lo paga en diciembre. Luego están las utilidades, que de acuerdo al artículo 97 del Código de Trabajadores, se reconoce el 15% de las utilidades líquidas de la compañía a los trabajadores. También tienen derecho a vacaciones. Estas corresponden a un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso. Y finalmente, todos los trabajadores bajo relación de dependencia están obligados están obligados a afiliar a sus trabajadores al seguro social. ¿Cuáles son los contratos más importantes dentro de la legislación ecuatoriana? Está el contrato indefinido, que digamos es el contrato más utilizado y más importante. Y dentro del contrato indefinido se puede incorporar una cláusula de prueba, o existe también el contrato a prueba, que se aplica por 90 días. Sí, durante este plazo cualquiera de las partes lo puede dar por terminado. Es prácticamente para que las partes puedan conocerse y evaluar su desempeño. Está el contrato eventual de trabajo. Este se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador. Por ejemplo, el reemplazo de personal cuando está ausente por vacaciones, licencia puede ser por enfermedad o maternidad o situaciones similares. Está el contrato ocasional. Estos se celebran cubriendo las necesidades emergentes o extraordinarias que no están vinculadas con la actividad habitual del empleador. Y finalmente los contratos de temporada, que por ejemplo en Navidad, cuando se requiere más personal, pues se puede celebrar un contrato de temporada. Está también el contrato. Un minuto y medio. Perdón. Perfecto. Estamos el contrato por obra cierta, por tarea, por destajo y por teletrabajo, que se incorporó debido a la pandemia. Eso es básicamente de mi parte. Les agradecemos mucho. Si tienen más dudas en cuanto a la legislación ecuatoriana para poder aterrizar su negocio acá,
no duden en escribirnos o contactarnos o pues hacer sus preguntas a través de este canal. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias, Jackson. Creo que ha sido más que esclarecedor para todo este auditorio, digamos, de las bondades que ofrece Ecuador para aquellas empresas que quieran radicarse en su territorio, ¿no? Con sus beneficios fiscales, sus menores costos laborales y, bueno, y obviamente con el deseo de ese país de integrarse al mundo. Así que les agradecemos por las valiosas herramientas que nos están brindando para decidir un aterrizaje suave en ese mercado. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora a continuación vamos a presentar al cuarto orador, miembro de la Red for Landing World, que es Marco Ureña desde Costa Rica. Es abogado con cerca de 20 años de carrera profesional y socio de la firma Alta Batalla. Marco es licenciado en Derecho y además técnico en contratación administrativa, ambos de la Universidad de Costa Rica, así como máster en Derecho Empresarial de la Competencia y Regulatorio de la Universidad de Berlín, Alemania. Marco asesora a múltiples clientes locales e internacionales en temas complejos relacionados con derecho administrativo, contratación administrativa, competencia, consumidor y telecomunicaciones. Marco habla español e inglés y tiene conocimiento de alemán. Ha sido frecuentemente destacado por la revista Chambers Partners como uno de los mejores abogados del país en su área de práctica. Él nos va a introducir por qué Costa Rica es un buen destino de soft landing. Marco, adelante, por favor. Hola, hola Gustavo, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a mis compañeros panelistas que lo han hecho extraordinariamente bien esta mañana y tarde en Argentina. Pues estamos rodeados de argentinos, entonces yo voy a ubicarlos un poquito sobre Costa Rica, ¿verdad? Sobre dónde está Costa Rica y yo creo que los únicos que estamos ya afuera somos ecuatorianos y costarricenses. Voy a permitirme proyectar. Ok, creo que ya lo están viendo, bueno, en pantalla completa, ¿verdad, Gustavo? Sí, Marco, está perfecto. Adelante. Fabuloso, fabuloso. Arranquemos. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar un poquito hoy? De Costa Rica como destino de soft landing, siempre enlazando con la idea de lo que es Soft Landing World y de lo que hacemos un poco en Soft Landing World, en el sentido de que ayudamos a las compañías a aterrizar en un nuevo destino, a desembarcar suavemente en un nuevo destino, y el destino del cual yo les quiero hablar se llama Costa Rica. ¿Dónde estamos ubicados? Costa Rica es un pequeño país ubicado justamente a mitad del continente. En la región centroamericana pertenecemos junto con otros 4 países a lo que se llama Centroamérica, y junto con Panamá y Belice lo que se llama América Central, que son 2 conceptos diferentes. Centroamérica somos los que celebramos la independencia el mismo día. Celebramos la independencia el 15 de septiembre. Y todos nos independizamos de España el 15 de septiembre de 1821, que somos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Mucha gente nos ve, de hecho, como una única región desde afuera. Costa Rica y todo Centroamérica es visto en muchas ocasiones como una sola región. Somos un país pequeño, somos un país de apenas 5 millones de habitantes, lo cual evidentemente si se nos compara con Argentina, con México, con Colombia y demás, somos un país bastante pequeño, casi que una región o una provincia de lo que podría ser Argentina, ¿verdad? Somos un país de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, es un país también bastante pequeño en territorio, grande en extensión del mar, porque tenemos 2 costas, tenemos ¿verdad? Salida al mar Caribe, Océano Atlántico y al Pacífico también, entonces tenemos ambas costas. A pesar de eso, somos un país con un IDH, con un índice de desarrollo humano muy alto. Estamos en el puesto 62 mundial, con un ingreso per cápita de más de $13.500 al año. Un alto nivel educativo es parte de lo que se va a encontrar siempre en el país, alto nivel educativo, alto nivel de personas que hablan inglés, y internacionalmente se nos conoce como un país muy verde. Un 25% de todo el territorio del país está protegido de alguna forma, como bosques, como reservas, como áreas protegidas, no solamente por el Estado, sino también como reservas privadas.
Esta semana apenas ganamos un premio internacional muy interesante, otorgado por la Corona Británica, y eso le va a significar a Costa Rica una donación de 1 millón de libras esterlinas, que recién lo ganamos este año. Y Costa Rica también ha ganado en otros momentos el premio al país más verde del mundo y también al país más feliz del mundo. A veces lo ganan los países nórdicos, el premio al país más feliz del mundo, pero yo digo que no es cierto, y que los países más felices del mundo somos los países latinoamericanos, México, Colombia, Argentina, Costa Rica. Aquí yo creo que vive la gente más feliz del planeta. No necesariamente de pronto los que tengan el mayor IDH del mundo, pero sí los más felices. Y Costa Rica es un país que recibe muchísima inversión extranjera anualmente. Esta siguiente diapositiva que vemos es la balanza comercial costarricense. La columna más en verde que ven abajo son las importaciones, la columna en verde un poco más claro son las exportaciones, lo cual significa que Costa Rica es un país que importa mucho más de lo que exporta, lo cual de pronto para el país es algo malo, ¿verdad? Porque exportamos menos de lo que importamos, pero de pronto para el resto de países latinoamericanos, por ejemplo, que ven a Costa Rica como un destino, es algo bueno, porque entonces, ¿verdad? Podría resultar más fácil exportar desde Colombia, desde México, desde Argentina hacia Costa Rica. Entonces tenemos claro que regularmente es un país que importamos más de lo que exportamos. Y Costa Rica tiene una economía muy abierta. Costa Rica tiene muchos tratados de libre comercio ya firmados, vigentes, tenemos muchísimos. Nuestro principal mercado se relaciona con el resto de países centroamericanos y con Estados Unidos. Tenemos altísimos o grandísimos vínculos con Estados Unidos desde hace décadas y tenemos tratados de libre comercio con muchos otros países, como pueden ver ahí, como México, como Canadá, como la Unión Europea, como Inglaterra y demás. Entonces, pues es un país bastante abierto, al cual los tratados de libre comercio son bastante familiares y bastante abierto al mundo. Con esto, Costa Rica tiene acceso a un mercado de 2.5 billones de habitantes, que representan el 66% del PIB mundial. Y el 92.6% de las exportaciones de productos se encuentran bajo algún régimen de tratado de libre comercio. Entonces, sencillamente es un pilar fundamental de nuestra economía. Esta siguiente diapositiva que les muestro un poco es la variación en los sectores, en diferentes sectores, el acumulado al 2020-2021, obviamente con o atenuado por todo el tema pandemia y demás, pero hay sectores que sencillamente están creciendo muy, muy bien, muy, muy bien. Más adelante lo vamos a comentar más, pero todos los sectores que están en algún régimen de zonas francas, que yo creo que usan el mismo concepto, al menos en Argentina, zonas francas, es un sector pujante, es un sector que está creciendo muchísimo. Ahí, por ejemplo, podemos ver la primera línea, que es equipo de precisión y médicos, y esto significa dispositivos médicos, creciendo a un ritmo a una variante del 45%, lo cual es realmente interesante y realmente digno de alabar. Esta siguiente diapositiva se refiere a las exportaciones de bienes. ¿Qué es lo que exportamos? Obviamente pensando o delimitándolo únicamente a bienes, no así a servicios. Y por aquí van a ver un poco qué es lo que Costa Rica más está exportando en este momento, y es la franja color naranja que tienen por ahí, que representa el 34%, son dispositivos médicos. ¿Qué significa dispositivos médicos? Todo este montón de mangueras, de jeringas, de cosas así que a uno le ponen cuando uno es sometido a una operación, eso es fabricado en Costa Rica. Por ejemplo, los implantes de mama para el caso de las mujeres, de cáncer de pecho y todo lo demás, eso se fabrica en Costa Rica. Mucho se fabrica y se exporta desde zonas francas. Ya esto representa actualmente el 34% de lo que exportamos. Antiguamente, o vamos a ver, desde el año 97, la empresa Intel, la que fabrica microchips, Intel está en Costa Rica desde el año 97. Antiguamente, Intel fabricaba y exportaba microchips desde Costa Rica. Entonces, un alto porcentaje de lo que exportábamos, un número muy grande, era justamente Intel. Hace un par de años Intel dejó de fabricar en Costa Rica, con lo cual ese número, digamos, que se vino abajo, pero justamente recién Intel anunció que va a volver a fabricar desde Costa Rica. Entonces, posiblemente en los próximos años van a ver cómo Costa Rica vuelve a exportar un número altísimo de microchips.
Los otros números altos que ven en esa diapositiva, el 37% que tenemos es de otros y el 874 son productos agrícolas. El 8 creo que es banano, sí, correcto. El 7 piña y café. Costa Rica era una economía que antes, digamos, dependía muchísimo de productos agrícolas o que exportaba mucho en productos agrícolas, concretamente café, inicialmente café, después vino el banano y posteriormente la piña. Actualmente seguimos exportando mucho. El café costarricense, por ejemplo, es muy reconocido internacionalmente por su calidad. En cuanto a exportación de banano, creo que Ecuador, casualmente, creo que Ecuador es el principal exportador del mundo de banano y Costa Rica es el segundo. Y la piña es un producto que se viene posicionando muchísimo en los últimos años. Sin embargo, hay cierta tendencia a depender menos de productos agrícolas y que se exporten otro tipo de productos más sofisticados, llamémoslo así, como estos dispositivos médicos que les comentaba. Importaciones, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de las importaciones? ¿De dónde importa Costa Rica? Pues como les comentaba, Costa Rica tiene una relación comercial muy grande con Estados Unidos, por lo cual no es de extrañar que el principal mercado del cual importamos es Estados Unidos, seguido de China. Sí, correcto, de China. Y obviamente tenemos otra gran relación con otros países centroamericanos en primera instancia y con otros países latinoamericanos como Brasil, como México, como Colombia, sin dejar de lado algunos europeos con los cuales tenemos muy buenas relaciones, como Argentina, como España y como Alemania en esa gráfica que tenemos acá. Los sectores de las importaciones, básicamente, ¿qué es lo que importamos? ¿Qué productos son los que importamos? Pues en esta gráfica pueden ver bien que lo que más se importa, lo que más Costa Rica importa, son productos eléctricos y electrónicos, seguidos acá por productos químicos y farmacéuticos. Creo que en tercer lugar está la metalmecánica. Esto al corte del año 2020 es lo que Costa Rica por sector más regularmente importa. Esta diapositiva que tenemos acá me encanta y se las voy a explicar. En el año 2020, entendiendo perfectamente que fue un año de pandemia y un año particularmente complicado, muy complicado, pues Costa Rica fue el ganador de esta categoría a nivel mundial. Esta categoría es cuánto es lo que se espera que un país reciba de inversión conforme a su tamaño. No es el país que más recibe inversión a nivel mundial, por supuesto, sino de acuerdo a su tamaño, cuánto es como el número esperable de lo que iba a recibir. Pues Costa Rica sencillamente recibió 11.4 veces más de lo que por su tamaño regularmente recibiría. Lo cual habla muy bien del país, habla muy bien de que el país es un país que recibe inversión y además habla muy bien de ciertos entes costarricenses, incluso hay alianzas público-privadas, cuyo trabajo fundamentalmente es andar vendiendo a Costa Rica por todo el mundo. Andar hablando de lo bien que hacemos las cosas para poder traer inversión directa al país. Y esta gráfica, este cuadro a mí me gusta muchísimo porque siento que nos posiciona muy bien y que habla muy bien de lo abierta que está Costa Rica a la inversión extranjera. Sectores pujantes que ya les he adelantado un poquito previamente, pues zonas francas, todo lo que tiene que ver con zonas francas ha crecido muchísimo, entendiendo que es un régimen especial, un régimen que tiene ciertos beneficios fiscales, especialmente relacionados con el impuesto de la renta y el impuesto de bienes inmuebles, que es como el impuesto territorial, pues, de donde se ubica. Es un sector que está creciendo muchísimo, siempre creció, es un sector que nunca tuvo pandemia, nunca sufrió por la pandemia y es un sector que viene creciendo por encima de los 2 dígitos, por encima del 10% de los últimos años. Entonces, ¿verdad? Todas las semanas esencialmente hay un anuncio de una nueva instalación de una compañía en zona franca y mucho de eso, dispositivos médicos. O sea, mucho de esa instalación en zona franca son empresas de dispositivos médicos. Otro sector creciendo muchísimo son todo el sector de las TICs, todo el sector de las tecnologías. Compañías de tecnología se están instalando todas las semanas en nuestro país. Cada semana hay un nuevo anuncio, incluso con el tema del teletrabajo y demás. Hay anuncios de compañías que se instalan en Costa Rica, pero que esencialmente contratan personal de toda parte del mundo. Yo sé que, por ejemplo, Argentina lo está haciendo muy bien en el sentido de que de pronto pueden brindar una mano de obra más barata o su oferta económica de software, de desarrollo de software y demás es más barato, pues ahí hay un nicho interesante para compañías que se vengan a instalar
instalada acá y que contraten ingenieros de cualquier parte del mundo, esencialmente. Entonces es un sector pujante que está creciendo muchísimo y bueno, ahí está creciendo muy bien. Otro sector pujante, centros de servicios compartidos, lo que se llaman como shared services. En Costa Rica hay mucho de eso, digamos, mucha empresa que es transnacional, que coloca en Costa Rica su centro de servicios compartidos, en el cual atiende, por ejemplo, toda América Latina, exceptuando muchas veces Brasil, por supuesto, por otros temas, pero hay mucho de eso en Costa Rica. Y otro sector interesante, que es justamente donde yo más trabajo en el día a día, son las ventas al Estado, las ventas públicas, licitaciones, es parte de lo que hago mucho en mi práctica del día a día. Ese par de titulares tomados de la prensa escrita refleja mucho eso. Sectores pujantes, Costa Rica, destino preferido para establecer centros de servicio compartido. Y otro dato muy interesante, esta zona franca que se llama Coyol, se ubica en Alajuela, muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la capital también, es definida, considerada la mejor zona franca de América Latina. Este es interesantísimo, ¿verdad? Porque es un grupo que lo viene haciendo realmente bien, tanto así que viene ganando este título, la mejor zona franca de América Latina o Latinoamérica. Y rápidamente para contarles un poquito sobre nosotros, nosotros somos integrantes de Soft Landing World, somos una firma de abogados, hacemos soft landing desde un punto de vista legal todos los días andamos buscando empresas que quieran instalarse en Costa Rica, empresas que quieran abrir operaciones en Costa Rica, ¿para qué? Para hacerles toda la parte legal de ese soft landing, de ese aterrizaje suave en nuestro país. Fuimos fundados en el año 2001, somos más de 50 personas, cerca de 30 abogados actualmente, de los cuales 9 somos socios, y regularmente somos destacados o somos nominados como mejor firma, estudio, bufete, como le llamen en su país, mejor bufete del país. Pues hay una revista internacional que se llama Chambers and Partners, que es un buen directorio de abogados que generalmente hace ese tipo de rankings, y además somos parte de Alta Legal y tenemos oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras y por supuesto en Costa Rica. Y parte de lo que hacemos dentro de ese sistema de soft landing que decimos, ¿verdad? Dentro de servicios de soft landing, pues relacionado un poco con lo que se comentaba en Ecuador en la exposición previa, pues bastante constitución y formación de nuevas compañías. Todo lo necesario de una compañía para instalarse en el país desde un punto de vista corporativo. Pues ese aterrizaje suave, la formación de la compañía. Compañías típicas en Costa Rica son las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y las sucursales. Hacemos procesos de due diligence muy relacionado con lo que se llama NMA en inglés, fusiones y adquisiciones. Y obviamente relacionado con esto, temas de cumplimiento corporativo, competencia tributaria y contable. Entonces ofrecemos, digamos, en esencia lo que una compañía nueva necesita para venir a aterrizar al país desde un punto de vista legal. Yo en la firma estoy particularmente en un área que se llama derecho público, derecho administrativo, regulatorio, es todo lo que tiene que ver con el Estado, con licitaciones, por ejemplo, yo hago mucho de eso. Para mí, ¿verdad? Parte de lo que hago es asesorar a clientes que le venden al Estado y entonces uno le dice o lo va instruyendo el cliente, asesorándolo legalmente de qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que se le puede decir al Estado, qué es lo que no se le puede decir y demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con relaciones con el Estado es algo de lo que hago mucho desde un punto de vista legal en el día a día. Y en la oficina tenemos una práctica que puede ser interesante para muchos que puedan pensar en Costa Rica como un destino, que es un área de comercio internacional que es dirigida no por abogados, sino más bien por expertos en aduanas, y que ellos hacen ciertos servicios relacionados con aduanas, desde un punto de vista técnico. No son agentes aduanales o despachantes, como dicen en Argentina, sino más bien que son profesionales en aduanas. ¿Y qué es parte de lo que hacen? Pues hacen gestión y cumplimiento aduanero, inteligencia comercial, asesoría logística y contratación comercial y de transporte de carga internacional. Asesoran desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Y finalmente, parte de lo que hacemos también es resolución de disputas. Pues como buenos abogados nos encanta pelear muchas veces, nos encanta litigar, nos encanta llevar juicios en representación de nuestros clientes, ya sea que nuestros clientes quien tenga que demandar
o el que sea demandado. Así que parte de lo que hacemos es justamente lo que llamamos litigio o resolución de disputas. Y finalmente, nada más les dejo, por si alguien quiere tomar nota, mi información de contacto. Ya con esto, señor Gustavo, ya estoy terminando, y aquí básicamente les dejo mi información de contacto por si alguien quiere tomarla o quiere verla, que con mucho gusto me escriba, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, y en todo caso en nuestras páginas web siempre estamos ahí disponibles. Les agradezco muchísimo la atención, muchísimo la invitación a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, y por supuesto a nuestra red Soft Landing World, que siempre es una excelente forma de conocer gente y de relacionarse mucho más en nuestra cada vez más pequeña América Latina. Muchas gracias, Marco. Excelente presentación. Bueno, y digamos, Marco nos introdujo, ¿cierto? Al igual que los colegas de Ecuador, en este caso nos plantea como destino de Soft Landing World Costa Rica. Y en un aspecto quizás que no lo habíamos desarrollado hasta aquí, que tiene que ver con el desembarco de empresas por el sector de intangibles, ¿no? Digamos, dentro de Latinoamérica, Costa Rica ha ido creciendo a pasos agigantados en materia de lo que tiene que ver con servicios y propiedad intelectual. Entonces, hoy por hoy se ha transformado en un exportador muy importante en el sector de intangibles, teniendo en cuenta también la apertura comercial que tiene Costa Rica con el mundo, ¿no? Entonces, es una excelente oportunidad para hacer plataforma también, no solamente en Ecuador, sino también en Centroamérica de la mano de Costa Rica. Así que bueno, fíjense, hemos terminado con nuestra exposición, le hemos dado una pequeña muestra de todos los servicios que pueden encontrar en nuestra red, ¿no? Aparte, les quiero contar que también hacemos capacitación, como si fuera otra unidad de negocio dentro de lo que es Soft Landing World. Todos los profesionales que conformamos parte de la red, la mayoría somos docentes universitarios, estamos habituados a dar capacitaciones también in company. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para aquellos que quieran formarse, no solamente en comercio internacional, por eso le dije Front-Pan, en este caso del modelo mental, vamos mucho más allá, con que tiene que ver con todas las facetas que implican el desembarco de una empresa en los mercados externos. Entonces, a través de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, de la cual muchos de ustedes son miembros como empresas o allegados, pueden hacer uso de los beneficios de la red Soft Landing World al tener nosotros ya vigente a lo largo de este 2021 un convenio con la Cámara de Comercio Exterior, de vinculación con la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Así que bueno, hemos terminado unos minutos antes. Si los organizadores lo creen conveniente, podemos tener 10 minutos para espacio de preguntas, y si no, bueno, los tiempos corren, quedamos a su entera disposición. Ya saben cómo ubicarnos, a través de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe o a través de nuestra propia página. Visiten softlandingworld.com, nuestra red. Ahí van a encontrar quiénes son los miembros, qué servicios brindamos, cuáles son las notas que tenemos publicado, que escribimos y subimos notas. Digamos, en definitiva, toda la red de profesionales y consultores a lo largo de Iberoamérica, Bulgaria, España, Portugal y Latinoamérica, ¿no? Desde México para abajo, como decía Marcos, en Centroamérica, con Costa Rica, Guatemala, y luego todos los países de Sudamérica, hasta nuestra Argentina. Bueno, quedo a la espera de si tenemos espacio para preguntas, y si no, bueno, organizadores, aquí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, si alguien está el espacio abierto para preguntas y quieren formular preguntas para cualquiera de los 5 panelistas, perdón, bienvenidos sean. No sé si había un formulario en especial para que nos hicieran llegar las preguntas de los asistentes. Hay una... Bueno, a ver si hay una pregunta del público. Pero por mensaje del texto en el chat no figura. Vamos a buscar en el teléfono. Acá tenemos, consulta al público, sí, perdón, acá estamos, vamos a formular.
La pregunta es, ¿los atributos que se le exige a un consultor en Latinoamérica son comunes a todos los países o existen cuestiones que son más valoradas en uno y no tanto en otro? Gonzalo, ¿querés contestar, Gonzalo, tu respuesta? Lo mismo que directamente se las contesta ya, en este momento. A ver, en el modelo este de lo que tiene que ver con la operación y con lo que tiene que ver con la logística, lo importante en esto es, acá no hay cuestiones impositivas como podría ser lo de marco o cuestiones legales específicas del país, donde los abogados es mucho más difícil que puedan participar en otros países, ya que hay colegios de abogados y ciertas restricciones. En el caso operativo es más que nada, es viable, ya que la logística es una. A ver, les doy el ejemplo. Yo he implementado proyectos en Chile, en Brasil, donde el modelo logístico es muy parecido, pero la diferencia en el caso, por ejemplo, de Brasil es que se pagan tasas entre estados en lo que tiene que ver con la cuestión logística, cosa que acá no sucede, más allá de los peajes de las rutas, digamos, acá en Argentina. En el caso de Brasil es más complejo, pero la operación, si bien es un volumen más grande, las loyas que manejan volúmenes mucho más grandes, el modelo logístico y el modelo operativo es medianamente similar, y en ese caso no hay que... A ver, tiene un poco que ver con lo que yo digo muchas veces, es ser un poquito disruptivo con las soluciones, y muchas veces pasa que, por lo menos desde Argentina, cuando vas a otros mercados, te encontrás con que nosotros tenemos mayor capacidad de resolución de problemas, no nos quedamos parados cuando se complica una situación. Entonces, eso a veces es un valor agregado bastante interesante, pero bueno, en la parte logística no hay, en la parte de operación no es muy complicado. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Gustavo, ¿querés dar tu visión con respecto a esta pregunta? A ver, estoy tratando de entender bien la pregunta. Si tiene que ver más con las restricciones, ahí comparto con Gonzalo, creo que ahí tiene que ver más que nada con matrículas que uno tenga que tener en cada país. Ahora, se habla de atributos, de que sean más valorados los consultores de un país que de otro país. Ya a priori diría que no, salvo en algún que otro sector en particular, donde sí puede ser que haya alguna valoración diferente, pero a priori diría que no hay más valoración por consultores de Argentina que de Colombia o Costa Rica. Si entiendo bien la pregunta, no considero que haya diferencias. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Valentina, por tu parte, ¿quieres acotar algo? Estás silenciado. No se te escucha, ¿no? Bueno, mientras soluciona Valentina, le trasladamos la pregunta a Marco, si él quiere complementar algo con respecto a lo que han dicho los colegas. Sí, gracias, Gustavo. Pues al igual que lo decía tu tocayo Gustavo, estaba como tratando de entender un poco la pregunta, porque dice, ¿los atributos que se le exige a un consultor en Latinoamérica son comunes a todos los países o existen cuestiones que son más valoradas en uno y en otro no tanto? Pues igualmente tratando de entenderlo y tal vez un poco enlazando con lo que decía Gonzalo. Si es un tema de requisitos legales, efectivamente los abogados realmente quedamos bastante mal porque únicamente podemos fungir como abogados en nuestros respectivos países porque conocemos la legislación de nuestro país, no la legislación de cualquier otro país, y más bien tenemos que ir a contratar abogados. Digamos, la única forma de nosotros de expandirnos, de internacionalizarnos, es abriendo oficina y contratando abogados de cada país donde la empresa quiera instalarse, pues. Esa es una limitación orgánica que tenemos. Y en cuanto a los atributos que un profesional consultor... Perdón.
Sí, me silenció un segundo. Y en cuanto a los atributos que un profesional tiene que tener, pues yo creo que son bastante comunes, ¿verdad? Pues yo creo que la principal característica de un profesional, y es parte de lo que buscamos en Soft Landing World, es la creación de confianza. Es el hecho de que podamos centrarnos con un cliente actual o potencial y que le podamos transmitir esa confianza, decir, sí, efectivamente yo le voy a ayudar en todo lo que usted requiera para poder instalarse en ese nuevo país. Y yo creo que es parte de lo que realmente hacemos día a día en Soft Landing World, es conocernos cada día más y más y crear confianza, crear visibilidad y crear mejores relaciones entre los integrantes de forma tal que sea más sencillo que uno pueda venderse y que una nueva empresa lo pueda contratar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marco. Valentina, ¿pudiste solucionar el tema? Creo que ya se solucionó. Buenísimo. Entonces, Gracias, no nos podemos ir sin Gustavo. escuchar la voz femenina. Bueno, sí, estoy de acuerdo que no hay en sí una diferenciación, pero sí estoy de acuerdo en un concepto con Marco. En el tema legal sí puede haber una diferencia, más por tema legislación, pero en sí creo que el concepto y los principios de un consultor tienen que ser los mismos y siempre tienen que basarse en la confianza, en el conocimiento, en ese trato personalizado al cliente, que creo que es vital, pero en sí no encuentro una diferenciación, a menos que, como te decía, sea ya un tema muy específico y sí me atrevo a decir un tema legal. Correcto, correcto. Fíjense que yo también, con esto redondeo y ya nos despedimos, tiene que ver que precisamente para solucionar estos problemas que pueda haber en cuanto a las apreciaciones o como planteaba la pregunta, en cuanto a las exigencias o la valoración de los atributos, es que existe Soft Landing World. Entonces, fíjense la calidad de profesionales que conforman la red y teniendo en cuenta las restricciones que existen a nivel mundial. Ustedes piensen que lo que es revalidación de títulos profesionales y todo lo que tiene que ver con ejercicio de la profesión, es decir, matriculación posterior, no forma parte del ámbito de la negociación de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Y eso lo ha derivado a que los países vis a vis firmen convenios de reconocimiento de títulos y después los requisitos para poder ejercer la profesión o matricularse. Precisamente, esta red es una solución a todos esos problemas. Dentro de esta red de consultores y profesionales tenemos profesionales que tenemos los mismos valores, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la seriedad, la responsabilidad, el profesionalismo. Y bueno, creo que se lo hemos tratado de mostrar en estos breves minutos, haciendo un muestreo representativo de lo que estamos hoy representando a los más de 80 profesionales que conforman la red. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias, infinitamente agradecidos. Te quiero agradecer la dedicación y el compromiso de mis colegas y un especial reconocimiento a Carlos Rafael, el contador Rafael y de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, al igual que las otras entidades que organizan este evento. De nuestra parte, muchas gracias, quedamos a vuestra disposición y esperamos que contraten nuestros servicios. Muchas gracias. Les agradecemos a los profesionales de la conferencia anterior y ya estamos llegando al final de la segunda jornada de la Semana COMEX y los invitamos a participar del último panel de hoy, en breve, el comercio exterior desde una mirada femenina.